Vamos a ver este video que está re pijudo. Ya hemos visto el primero y nos falta. Son como las películas de Hellraiser, son como 8 o 9, no sé, son una banda. Particularmente creo que ya dije que a mí me gusta mucho la segunda, que es esta la que vamos a ver ahora. Me gusta demasiado. Pero bueno, nada, vamos a ir comentando mientras lo vemos al espectador, que me encanta la camisa que tiene el espectador. Miren esa camisa y ese look. El infierno siempre ha sido un escenario fascinante para el ser humano, pero es difícil de representar en el cine. Aunque eso no detuvo a Méliès, que antes de que acabase el siglo XIX ya mostraba las maldades del maligno. ¿Qué es esto? Que volvería a aparecer en posteriores cortos suyos, torturando a jovencitas, bailando como un loco o guiando a Fausto por el infierno. 1913. En 1911 llegaría L'Inferno, el primer largometraje que ahondaba en las cavernas del Averno. 1911, boludo, es un montón de tiempo eso. Con la primera adaptación de la Divina Comedia de Dante, primer largometraje italiano que se ha convertido en el largometraje más antiguo del que todavía quedan copias. Más de 100 años. Y donde Dante recorre los diferentes niveles del infierno junto a Virgilio. Y vemos representado el infierno cristiano de la forma más fiel posible a la visión de Dante y usando las ilustraciones de Gustave Doré como referencia, con unos efectos especiales muy dignos para la época, para mostrar las imágenes que típicamente asociamos con el infierno. Demonios con cuernos, alas y tridentes, fuego, humo, terrenos rocosos, pecadores agonizantes y algunos toques de mitología griega, como Caronte o el Cancerbero. Esta sería la versión más común del infierno en el cine, no solo en posteriores versiones de la Divina Comedia, como las de 1924 y 1935, donde integraban el infierno de Dante dentro de nuevas tramas, sino en cualquier película donde visitásemos el Averno, mostrando llamas y hombres disfrazados de demonios, o si estaban muy limitados por el presupuesto, simplemente luces rojas y actores con poco o nada de maquillaje interpretando al maligno, que a veces interpretaba irónicamente. Ustedes saben, todos esos directores de cine tan antiguos, ¿no? De tantos años atrás, si vieran lo que después hicieron con Hellraiser y ver esos cenobitas que si bien no sé si son demonios así del diablo, pero que tiene un aspecto demoníaco que te cagás encima. Me hubiera encantado ver la expresión que hubieran puesto. Un actor del que nunca sospecharíamos que ha hecho nada malo. Con esta estética se definía el infierno en el cine, tanto en comedias ligeras, dramas, películas infantiles, musicales, o en las películas que Ron Ormond hizo en los 70 para asustar a los niños como parte de su adoctrinamiento cristiano. Fuera de Estados Unidos sí que tendríamos visiones más originales del infierno, como en las adaptaciones de Wicklow, la obra de teatro de Sartre que desarrolla la idea de que el infierno son los otros. El infierno son los otros. O en la japonesa Jigoku, en la que el infierno también tiene niveles y demonios, pero la estética es más limpia y la agonizante locura de los pecadores más intensa. O en la película de Hong Kong The Dragon Lives Again, una de las películas que aparecieron tras la muerte de Bruce Lee, intentando aprovecharse de su éxito mientras su cadáver todavía estaba caliente, y en la que un actor que no se parece nada a Bruce Lee interpreta al maestro de las artes marciales, que tras morir está por algún motivo en el infierno y lucha contra una especie de emperador capaz de provocar terremotos que se llama a sí mismo el Rey del Infierno. ¿En serio? En los 80 por fin empezamos a ver variaciones del infierno en el cine estadounidense, empezando con la casi dadaísta Forbidden Zone, un rarísimo musical donde el infierno toma el nombre de la sexta dimensión y un demonio vestido de blanco canta a ritmo de jazz. Mientras que en Legend optan por crear la versión más impresionante del demonio típico para representar al Señor de la Oscuridad, pero dejan de lado la mitología cristiana para rodearlo de criaturas propias de las mitologías precristianas europeas, como duendes, hadas y goblins, contando una historia que parte de una base similar a la historia de Adán y Eva, con los protagonistas de haber visto esta película hace mucho tiempo, hasta que la princesa comete el pecado de tocar un unicornio, desencadenando un castigo que cae sobre el mundo y siendo secuestrada por el villano, por lo que tendrá que ser rescatada por el héroe, recordando la historia de Orfeo y Eurídice, resultando en una mezcla estéticamente fascinante de diferentes mitologías europeas. Pero en 1987 Hellraiser planteaba su propia mitología infernal, la que nos daba detalles con cuentagotas, dejándonos con ganas de más. La pena. Así que estaba claro que su secuela tenía el deber de expandir ese universo propio. Antes del estreno de Hellraiser, los productores ya habían dado luz verde a esa secuela, que se estrenaría al año siguiente. En este caso, Clive Barker se distanciaría del proyecto, aunque continuaría como productor ejecutivo y la mayoría de reparto y equipo técnico se mantendrían, con Tony Randall, editor en Hellraiser, pasando a la dirección, y Peter Atkins, un amigo de Barker, tomando el control de los guiones, en los que se mantendría hasta la cuarta entrega, creando más adelante su propia saga de terror fantástico con Wishmaster. Claro. ¿Serían capaces de presentar un infierno que estuviese a la altura de la primera entrega de Hellraiser? Yo ya de por sí te adelanto que sí. Además tiene unas escenas tan brutales, Hellraiser, la segunda. De hecho no sé si estarán en YouTube, les digo, particularmente una de las escenas que se me viene a la mente. Pero después lo buscamos. El otro día me di cuenta de que estaba formando una palabra haciendo eso. Claro, forma el espectador, creo que pone.
Mi hermano es fanático de esos cubos. El espectador, qué grande, boludo. En Hellraiser 2 seguimos a la joven Kirsty, la superviviente de la primera película que ahora está en un hospital psiquiátrico, escenario obligatorio en cualquier saga de terror que se precie. Continuamos la historia horas después de lo sucedido en la entrega anterior, así que un policía está allí cuando despierta para interrogarla sobre los cadáveres que han encontrado en la casa, o sea que todavía no ha dicho nada sobre los cenobitas y ya la han metido en el manicomio, de forma preventiva. Aparte de los cadáveres, encuentran un colchón ensangrentado con unas cadenas. Colchón donde murió su malvada madrastra, Julia. Colchón que deberían destruir. You've got to destroy that mattress. See, Julia died on it, and she can come back now like Frank. Por la noche su padre le envía recuerdos, cosa que no ayuda. Claro, eso nunca entendí bien. ¿Por qué cuando uno de estos seres moría y quedaba sangre en la tierra, digamos, podía resucitar desde esa misma sangre, si le caía más sangre encima? Era algo así, era algo medio extraño. Para que parezca menos loca. Así que los doctores que la tratan se preocupan cada vez más. What the fuck, Bueno, perdón por ese joven se sonido, preocupa, tengo abierto el pero en WhatsApp. este hospital tenemos el típico caso de doctor bueno y Del doctor otro lado, malo. a ver. Y el doctor malo, que además es el que está al mando y que tiene encerrados en el sótano de mantenimiento a los casos perdidos, en realidad es un estudioso de la mitología cenobita y sabe que Kirsty dice la verdad, así que consigue que le lleven a su casa el colchón, que es una prueba en un caso de asesinato múltiple, nada como tener contactos. Por suerte, al doctor bueno no se le escapa una, así que se cuela en su casa, donde tiene varios cubos. El y doctor ve cómo bueno sacrifica a un pobre loco para resucitar a esta Julia, escena, convenciéndose de que todo claro, es no la cierto pone, y ¿ves? No largándose la a buscar pone, no a la Kirsty. pone, no la pone el chabón. Esta escena de acá, esperen que vuelva atrás. El doctor es el malo, ¿no? Se lleva el colchón, se lo lleva a su casa, no sé dónde mierda, y trae un loco. Y este loco se rascaba todo el tiempo, se rasca, o sea, estaba enfermo el chabón, se rasca. Y por eso tenía un chaleco de fuerza para no rascarse. Entonces el doctor hijo de puta le da una navaja para que se siga rascando. Y en la película te muestran con lujo de detalle cómo se va tajeando toda la piel y se va llenando todo así de sangre, zarpado, y se tajea todo la cara, las venas. No, es buenísimo. Para Vayan a resucitar verlo Julia, porque es convenciéndose de que increíble. todo era cierto y largándose a buscar a Kirsty. Al principio, el doctor malo no está muy cómodo con Julia. Claro, Más ahí que nada resucita. porque claramente es un Julia. maniático de la limpieza, tiene la casa impoluta. Me da y la cosa, tía lo boludo. enmarrana todo con cada paso que da. Pero una vez que se le ocurre venderle todo el cuerpo, enseguida se hacen íntimos. El buen doctor Ay, saca a qué Kirsty asco, del boludo. psiquiátrico, y cuando le dice que ha Qué visto asco, más qué puzzles en hermoso al casa mismo del tiempo. malo, decide ir a buscarlos para rescatar a su padre. Mientras tanto, Julia ha conseguido alimento de sobra y una nueva piel, aunque a diferencia de la primera peli, recupera su aspecto original. Y cuando la pareja llega a la casa, el doctor le sirve como tentempié extra, dejando sola a nuestra protagonista. El doctor restante lleva una loca muda experta en puzzles para abrir las puertas del infierno e invocar a la legión de calvos, que no la matan porque ven que no ha sido cosa suya. Así que todos van de excursión al infierno, a pasearse Sí. un poco y ver qué encuentran. Kirsty intenta encontrar a su padre sin mucho éxito, así que cuando se cruza con la loca muda, decide que igual tendrían que buscar una salida. Y La Julia vida de la lleva al doctor muda. ante su dios, Leviatán, el dios de la carne y no sé qué más. El Leviatán. Que resulta que le había dejado volver a la tierra para que le trajese almas, al más cabrón que encontrase, para fabricarse un nuevo cenobita. Kirsty se encuentra ese con lo su hacen tío, mierda. que resulta... Ese también lo agarran, pero lo hacen tan verga. Y claro, no lo puede poner porque YouTube te lo desmonetiza o... No, directamente creo que no te deja ni subir el video. que es quien le envió el mensaje. Claro, es que sin piel todo el mundo se parece. Julia también se une a la reunión familiar. Frank intenta seducirla de nuevo, pero esta vez es ella quien le roba el corazón. Kiss me. Las chicas huyen y se encuentran con un pasillo donde pasa corriente. Julia las persigue metiéndose directa en la aspiradora y la chica de pocas palabras intenta ayudarla en vano, porque se ve que Julia no se había abotonado bien la piel. Salen del infierno por una grieta que les lleva al hospital, donde el nuevo cenobita ha creado un espectáculo leonardo-dantesco que consigue hacer hablar a la rubia. El Y doctor. acaban en una habitación con el resto de sádicos calborotas. Parece que Kirsty ya no va a poder escapar, pero nuestra chica tiene más recursos que Houdini, así que le ofrece al cara de clavos una foto que encontró entre los documentos del doctor. Cara de clavo. Una foto del hombre que fue antes de dedicarse al mundo del dolor, consiguiendo que recuerde que una vez fue humano. Sí, un soldado. El doctor insiste en pasar consulta y los cenobitas no aprecian la interrupción, así que se enfrentan a él, pero con lo de recobrar su humanidad se han vuelto blandos y no consiguen hacer una mierda. Así que las chicas vuelven a los pasillos infernales para recoger el puzzle que había traído Kirsty. El doctor vuelve al ataque, pero se despista liándose con Julia, que aparece de nuevo dándole tiempo a la chica para resolver el cubo, destruyendo al doctor maligno. Y descubrimos que Julia era Kirsty, que se había puesto su piel porque tenía frío, y consiguen escapar del infierno. Para acabar tenemos un susto final con una columna cenobita, que Está ahora buenísima pretende esa haber columna, sido ¿eh? rodado después como un añadido para dejar la puerta abierta a otra secuela, porque es
Mirá, boludo, es jodidamente algo que iba a decir. Jodidamente cutre. Jodidamente cutre. Me encanta a mí. Hellraiser 2 es una de las mejores secuelas del cine de terror. Siguen la ruta de la secuela Sí. de Alien y deciden hacer un cambio tonal. Si la primera entrega hablaba sobre el deseo sexual en una historia íntima de amor fallido, aquí el de... Que ahí se está cortando todo el chabón, como yo les digo, y le sale... Despierta el demonio ese que estaba en el colchón. Deseo sigue el camino de la obsesión por el conocimiento en una historia épica en la que desarrollan la mitología de Hellraiser, buscan los extremos de la locura y nos dan ración extra de sangre y violencia. Presentan un infierno con una estética al estilo de Escher, geométrico y laberíntico, aunque también con infiernos personales y escenarios carnavalescos. Tiene momentos sexuales y desagradables, con efectos especiales por lo general muy conseguidos, aunque también tiene momentos cutres, algo casi inevitable teniendo en cuenta la cantidad de muertes, personajes y tiempo que pasan en el infierno. Mientras que en la primera película elegían mejor con qué lucirse... ¿Qué impresión me da eso, boludo? O sea, no sé por qué me da tanta... me da escalofríos. No me imagino cómo se sentirá estar en piel viva todo despellejado y ponerte un saco. Se debe sentir feo. Y hay más saturación de efectos y muertes, por lo que no todo funciona bien. Pero el resultado es más que decente para una secuela, consiguiendo respetar la original pero expandir su universo y no caer en la repetición de la misma historia, dando a los fans justo lo que querían, profundizar en todos los conceptos que vemos de refilón en la Sí, primera la verdad que entrega. está espectacular. A nivel de trama también hay cierta saturación, algo que en parte juega a su favor, ya que la aparición constante de diferentes villanos consigue que sea impredecible, dando pie a momentos inesperados como la muerte del Doctor Bueno, que parecía que sería más importante en la trama. Mal. Pero el tener demasiados elementos narrativos dificulta que todo se resuelva de forma satisfactoria y que desarrollen bien a todos los personajes. El personaje de Kirsty pierde bastante. Su motivación es muy pobre. Hacen que su arco sea parecido al de Orfeo, adentrándose en el infierno para rescatar a un ser querido, historia que ha inspirado a muchas de las películas que muestran el infierno. Pero aquí resulta muy forzado, básicamente porque no tiene ningún sentido que su padre esté allí. En versiones anteriores del guión sí que iba a estar en el infierno, pero el actor que lo interpretaba no le gustó el proyecto, así que simplemente lo cambiaron para que fuese un engaño de Frank, y al final es demasiado evidente que simplemente querían que Kirsty volviese a aparecer, sin preocuparse mucho del porqué. Tampoco vemos a su novio, con el que sobrevivía en la primera entrega, Es pero verdad. eso la verdad es que no Tiene me un molesta novio. para nada. Ya en la primera entrega era un personaje totalmente irrelevante, tanto que ni siquiera lo nombré al hablar de la primera peli, pero es raro que no aparezca. La nueva chica, la loca muda, es probablemente el personaje más plano. No lo trabajan más allá de lo que necesitan para que funcione en la peli, que es servir para tomar el lugar de Kirsty como víctima indefensa, ahora que Kirsty ya no tiene Y no miedo de aparece más defenderse tampoco. solita. La mejor incorporación de esta secuela es el Dr. Chenard, una especie de Fausto dispuesto a darlo todo por el conocimiento, que nos da la oportunidad de ver el nacimiento del nuevo cenobita. Su diseño es menos elegante y sutil que los cenobitas originales, siguiendo la tónica de la película de ser más explícita y sobrecargada, pero aún así me gusta, y su trama me parece la más interesante. Su batalla contra los cenobitas, por desgracia, es poco impresionante. Pierden muy rápido y esa desaprovechan parte- la oportunidad de hacer una escena épica, Sí. que debería haber sido el clímax de la película con los cenobitas clásicos. Esa parte deja mucho que desear, porque como que hay un enfrentamiento entre los cenobitas, porque hubo un grupo de cenobitas que es donde está Pinhead, se dan cuenta que antes fueron humanos, y entonces se enfrentan contra el doctor, pero la pelea es muy chota. Es la única parte floja de la película. derrotando a Chenard, en lugar de con Kirsty llevando a cabo un plan imposible. La escena final vuelve a ser bastante pobre y gratuita. Originalmente Y aparte humanizan demasiado a Pinhead, y como que te quita ese miedo o esa mala espina que te da al verlo, ¿no? ser Julia quien emergiese del colchón. Pero esto es buenísimo, esto me encanta. Ya que Mirá, la idea mirá lo era que que es no- esto. No, esto está genial. Esto lo tendría acá en mi cuarto, te juro. Lo tendría así girando y funcionando. La cara esta acá pegada. Esto no, te digo que le hago el amor. Le dedico una japa, le dedico a esto. En adelante siguiese Hoy apareciendo antes de como dormir. villana. Pero claramente Se lo merece, Pinhead era bro. más popular, así que descartaron esa escena No puede ser tan sacarla por hermoso, en el boludo. último momento. Y si bien me Es gusta genial. que se resucite a los cenobitas, ya que no tiene mucho sentido que un demonio pueda morir, la escena es terrible Sí. y es una pena que acabasen con el personaje de Julia. Era increíble en la primera entrega y aquí ya desde el principio puede regodearse en ser deliciosamente malvada. Quizá una buena opción hubiese sido convertirla en cenobita y hasta recuperar al Dr. Chenard en futuras entregas en vez de dejarse llevar por la popularidad Mal. de Pinhead. Pero pese a sus defectos, Hellraiser 2 consigue ser entretenida, desagradable, épica y expandir el universo creado por la primera película sin traicionar las ideas anteriores, algo muy poco común en el cine de terror. Sí. También es resaltable por ser una de las primeras películas en crear un infierno propio en un momento en el que el infierno tradicional había perdido credibilidad. El mismo año Tim Burton sacaría Beetlejuice, presentando su versión del inframundo en el que la burocracia se convierte en la principal forma de tortura. Algo parecido al inframundo de La novia cadáver, donde el tedio es la principal condena de las almas ¿Esa que esta inferiores. película no la vi? Y después de los 80, el cine tengo presentaría pendiente. versiones propias del infierno,
como en Jacob's Ladder. ¡Oh! Esta película es la que inspiró a los creadores de Silent Hill. Se inspiraron en esta película. Y si ustedes la ven, se van a dar cuenta que la película tiene un montón de cosas de Silent Hill. El purgatorio es como eso, como lo que están viendo, como al Grone así moviendo la cabeza así. Eso es... En Silent Hill sería un enemigo característico. Un infierno personal para aquellos que no aceptan que han muerto. Algo parecido a lo que veríamos en What Dreams May Come, donde el más allá es un plano de existencia donde cada individuo crea su propia realidad, castigándose a uno mismo si crees que mereces el infierno y cayendo esta película en la locura. es buenísima también. Concepto que también podemos ver, pobremente desarrollado en la tercera entrega de Piratas del Caribe. Mientras que las películas que no seguirían la ruta del infierno personal tampoco se contentarían con el infierno dantesco típico. En Highway to Hell le darían una estética postapocalíptica. En Horizonte Final seguirían la ruta sadomaso de Hellraiser. En As Above So Below, las catacumbas de París servirían de infierno laberíntico. Esa Horizonte Final es una película. El espectador le saben que le dedicó un video, saben que lo vamos a ver también, lo vamos a ver hoy. Lo deja cargando. Y en Coco, el inframundo sirve de reflejo del narcisismo del mundo actual, dándole importancia únicamente a la fama que consigue. Esta película la vi con mi mamá. El infierno clásico, a partir de los 80, solo aparecería en las comedias. Único lugar donde no resultaría demasiado ridículo. Bueno, con la excepción de Spawn. Se ve que a los creadores de ese desastre nadie les avisó de que recrear el infierno típico de llamas y demonios usando el CGI más cutre de la historia. No, esto duele, chabón. Yo cuando era pendejo y salió esto lo miraba re asombrado. Era wow, pero ahora lo veo. Ahora ya siendo adulto y viejo veo esto y me da una vergüenza ajena. El cine era mala idea, pero por lo demás solo vemos este tipo de infierno en comedias. Y hasta en las comedias de vez en cuando preferirían crear infiernos más personales. ¿Pero a qué se debe ese cambio? Buena película. Pues la respuesta la podemos ver en las películas de los 70 de Ron Tormund que he comentado antes. Resulta que además de tener el objetivo de asustar a los jóvenes cristianos para que permaneciesen en el buen camino, The Burning Hell y The Grim Reaper también sirven como respuesta, como contraargumento a las voces que decían que no existía un infierno literal. There are many modernistic preachers who are telling their congregations that hell is simply here on earth when the Bible teaches otherwise. En los 60, con el movimiento me distrajo un segundo, no puedo... quiero ver qué dijo este. Como contraargumento a las voces que decían que no existía un infierno literal. Hay muchos predicadores modernos diciéndole a sus congregaciones que el infierno está aquí en la tierra, pese a que la Biblia nos enseñó lo contrario. Sí, está, pero campeón, la Biblia también te dice que una serpiente puede hablar, o sea, pido coherencia En los 60, con el movimiento hippie, se introdujeron en la sociedad estadounidense el budismo, el hinduismo y diferentes creencias esotéricas y corrientes filosóficas. Si algo aprendí acá en YouTube es no meterte contra religiones y eso, no conviene, salgo perjudicado. Pero creo que ya saben mi opinión sobre eso. Que en los 70 desembocaron en las diferentes ramas del movimiento New Age, que aunque en muchos casos no fueron más que modas pasajeras, obligaron a la población a plantearse nuevas perspectivas desde las cuales contemplar la espiritualidad, consiguiendo que incluso dentro del cristianismo apareciesen nuevas ideas que ponían en duda conceptos hasta el momento dogmáticos. Una de las ideas que se puso en duda fue la existencia de un infierno literal, ya que cuesta creer que un ser bueno y justo condene a la gente a la tortura eterna por el más mínimo error, concluyendo que el infierno que se nombra en la Biblia debía ser algo más bien metafórico. Y pese a los intentos del cristianismo más conservador para desterrar esas nuevas ideas, culturalmente la idea del infierno clásico perdió toda su fuerza, pasando a ser una broma o una señal de que tu película era un fracaso. Así que Hellraiser 2... Me causa gracia como los que se ofenden, ¿no? Cuando salió esta película se ve que se ofendió mucha gente religiosa. ¿Qué sé yo? Hay cada uno. Además de tener el honor de ser una de las pocas buenas segundas partes del terror, también puede colgarse la medalla de ser una de las primeras películas en presentar un infierno propio no dantesco, creando además uno de los mejores infiernos que hemos visto en pantalla hasta ahora. Totalmente. Qué buen video, loco. Aparte aprendés tanto viendo al espectador. O sea, me encantan esas intros que te mete el chabón contándote historia, ¿no? Historia del cine, de un montón de cosas que digamos uno de cierta manera no se va a poner a investigar eso, salvo que tengas mucha curiosidad o seas amante del cine, pero en mi caso por lo menos yo nunca buscaría eso y la forma que tengo de informarme justamente de todas esas cosas es a través de este tipo o a través de estos videos, pero el espectador me parece un genio por lo que hace. Me encanta el espectador, un crack, un genio, un grosso.